¿Por qué John D. Rockefeller, quien fue un niño pobre, se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo? Esta es una historia que comprueba que los hombres que nacen en la miseria sí tienen la posibilidad de volverse inmensamente ricos. Y tanto es así que John Davison Rockefeller nació en un hogar hundido en la miseria, siendo su padre un ladrón que asaltaba vagones de tren y su madre una humilde ama de casa. Con ambos padres analfabetas, su hijo Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de la historia. Tanto es el escándalo que se necesitaría sumar la fortuna de al menos 15 hombres de los más ricos del mundo en la actualidad para asemejar el tamaño de la fortuna de este personaje. El video que estás a punto de ver desvelará los secretos del hipermillonario John D. Rockefeller. Fue un hombre tan astuto para el mundo de los negocios y el dinero que ni siquiera el mismo gobierno pudo causar efecto alguno en reducir su inmensa fortuna. Este enorme patriarca de una de las familias más poderosas de todo el mundo, le damos vida hoy del otro mundo para darte valiosos consejos e incluso enseñarte cómo hacer dinero desde cero. Consejo número 1. Empieza a desarrollar habilidades de ventas lo más pronto posible. Rockefeller empezó a vender caramelos en la escuela e incluso le vendía gasolina a sus propios hermanos. De este modo, este chico desarrolló un gusto por el dinero y él sabía que hacer dinero estaba al alcance de todos. Así que no importa la condición en la que te encuentres, amigo mío, siempre y cuando sepas vender, todo estará a tus pies. El joven Rockefeller, purista de la vieja escuela, concentrado al 100% en el ahorro, pudo concluir sus estudios de contabilidad mientras trabajaba como mensajero en sus tiempos libres. Su primer empleo fue auxiliar contable de un comercio de ventas de granos y de materias primas. Rockefeller nunca fue un chico normal, pues se dedicó 100% a su trabajo como auxiliar contable. Jamás visitó bares ni cantinas, ni reparó en reclamar a su propio jefe por las largas jornadas de trabajo, llegando desde las 7 de la mañana y saliendo cerca de las 10 de la noche. En muchas ocasiones, como se tiene registrado en su biografía, fue un chico que llegaba al grado de una disciplina militar sin siquiera haber estado enlistado en la milicia. Consejo número 2. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, tienes también que hacer esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres piensan que convertirse en rico es algo imposible, ya que no son conscientes de que para poder hacer dinero, en la mayoría de los casos, tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. De hecho, tener disciplina militar es algo que para la gran mayoría resulta casi imposible, como dejar de salir los fines de semana, por ejemplo. Como hemos visto en la biografía de Rockefeller, este se privó de todas distracciones siendo joven, además que ya había desarrollado la habilidad de ventas desde pequeño, pues tantas fueron sus causas extraordinarias que después de 5 años de trabajar como empleado de contabilidad de un negocio que comerciaba granos, él decidió crear su propio negocio de granos, insumos, materias primas y entre otras asociándose con un compañero de trabajo. Consejo número 3. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien, siempre será así. Eso es ser alguien conformista, pues los tiempos cambian. Y el negocio de ahora que te deja dinero, quizá más tarde ya no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. Rockefeller, llegado a sus 30 años, se vuelve un empresario del petróleo, donde invirtió en su primera refinería y con estas ganancias logró hacer un gran cambio financiero que significó mucho en su vida personal, ya que el resto fue historia, pues incursionar en la industria petrolera fue un enorme acierto para él. A la postre, adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland e increíblemente nunca vistió con trajes costosos, pues no era un hombre ostentoso. Todo lo contrario, se caracterizaba por tener hábitos de austeridad. De hecho, era conocido incluso por visitar restaurantes y dejar propinas miserables, según en la historia que relataba su biografía. Muchos de los meseros que lo atendieron esperaban recibir grandes propinas, pero Rockefeller dejaba apenas centavos de dólar. Para aquella ocasión es como si en la actualidad apenas dejase unos 2 o 3 dólares de propina. Por cierto, tras la definición de este consejo se desprende el siguiente consejo. Consejo número 4. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla que se llama preservación del capital. Esto significa que así como le diste valor al dinero cuando no
lo tenías, debes conservar esa misma estimación y valoración al dinero. Y una vez que lo tengas en abundancia, no lo despilfarres, aunque contrólate. Tampoco es que tengas que ser un tacaño. Simplemente no pierdas el piso y comiences a fanfarronear con él. Muchas personas a las que apenas el dinero le llega a su vida, comienzan a comprar cosas innecesarias, como ropas de diseñador, o gastar en banalidades simplemente en cosas innecesarias. Valora el dinero, o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Después de que Rockefeller controlaba gran parte del negocio petrolero en la ciudad de Cleveland, se propuso entonces controlar el resto de las refinerías de Estados Unidos. Y cada vez seguía comprando más y más refinerías de su competencia, porque era obvio que este personaje era un gran administrador. Entendía a la perfección el idioma de los números y el dinero, pues recordemos que Rockefeller era un contador. Ahora bien, uno de sus más valiosos consejos se desprende de su propia profesión, la cual dice así: consejo número 5. Una vez inicie su negocio, la primera persona en contratar tiene que ser un contador. Pero, ¿por qué Rockefeller aseguraba esto? La respuesta es más lógica de lo que crees, y es algo que incluso muchos empresarios pasan por alto. Cuando inicias un negocio, tu inversión inicial se convierte automáticamente en deuda, y hasta no reponer esa primera inversión, se considera que tu negocio sigue en números rojos. Es decir, aunque tu capital sean ahorros propios, debes considerarlo como si ese dinero no fuera tuyo. Considéralo como si se lo hubieses pedido prestado al banco, ya que tu negocio ha iniciado con dinero, pero aún no genera dinero. Por esta razón es que la mayoría de los negocios fracasan, porque no entienden este principio tan básico. En otras palabras, la inversión ya no te pertenece. Esa primera inversión la debe el negocio, y hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa primera inversión, se considera que aún no está generando, sino que simplemente está en deuda. Después de que John Rockefeller compró gran parte de las refinerías de Estados Unidos y se hace con el control del petróleo en todo el país norteamericano, es acusado por el gobierno por prácticas de monopolio por su gigantesca empresa Standard Oil. Después, otros empresarios quisieron derrocarlo. Uno de ellos fue el viejo Cornelius Vanderbilt, quien después de haber hecho su negocio ferroviario y marítimo, quiso incursionar y asociarse con Rockefeller, sirviendo con su enorme flota de ferrocarriles para transportar los barriles de crudo de ciudad en ciudad. Consejo número 6. Asegúrate de asociarte solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe ser equiparable en crecimiento de capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio, pues el tiempo pasó y años más tarde, ya su empresa controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos y entonces es acusado de monopolio, como ya dije anteriormente. Y así como lo oyes, Rockefeller fue llevado a juicio por el mismo gobierno de los Estados Unidos, quienes estaban en su contra. Para aquel entonces, Rockefeller ya pasaba de sus 70 años. Era un hábil y más que respetado empresario estadounidense, pero poco pudo hacer con esta disputa, así que perdió el juicio y es obligado a vender una gran parte de la infraestructura de su empresa Standard Oil a otras empresas petroleras. De ese modo, ya no caía en prácticas de monopolio. Y aunque pareciese increíble, esto sería irónicamente lo mejor que le pudo haber pasado a Rockefeller, pues a la postre, cuando vendió gran parte de su empresa, el país también entró en una gran crisis, que sería conocida como la crisis de los años 20. Esta fue considerada la mayor crisis financiera de la historia, donde los precios de las acciones en bolsa cayeron a mínimos históricos. Empresas en las que las acciones valían hasta $100. Se fueron incluso con valores de hasta $7 por acción. Fue entonces cuando Rockefeller incrementa una vez más su fortuna hasta más de 15 veces, por lo que lo puso en una cima estratosféricamente alta, llegando a convertirse en un hombre inmensamente rico y siendo el único hombre de la historia que nació pobre e hizo una fortuna descomunal por méritos propios. Simplemente Rockefeller fue un genio. Por lo tanto, y antes de finalizar, es aquí donde aprenderemos los consejos número 7 y número 8. Consejo número 7. Por más adversidades y reveses que te dé la vida, recuerda que siempre se abrirá una nueva puerta, pues siempre dependerá de ti ver la oportunidad en la adversidad. Así que no te quejes, no te lamentes y sobre todo, no te tengas autocompasión. Sé un hombre o una gran mujer y sal adelante. Consejo número 8. Ten conocimientos de finanzas, inversiones y economía.
Eso es indispensable en cualquier patrón de tu vida y recuerda que no pasamos por la escuela aprendiendo este tipo de cosas. Estos conocimientos son tan fundamentales como aprender idioma, pues el idioma del dinero es uno de los mejores idiomas que podrás hablar en toda tu vida si eres capaz de aprenderlo correctamente. Así que aprovéchalo para que puedas desafiar al mundo y saber dónde invertir y tener las agallas puestas. Hemos llegado al final de esta historia. Haznos saber cuál fue el consejo con el que más te inspiraste. Recuerda que si quieres seguir recibiendo información similar, debes suscribirte y encender la campana. Hasta la próxima historia.